Estamos con Gustavo Palomares. Gustavo es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. En este momento está en Bogotá para la presentación de la conferencia del doctor Dieter Noller. Gustavo, buenos días. Muy buenos días. Para nuevapolitica.net. Primero quiero que nos cuentes qué es el Instituto de Altos Estudios Europeos. Muy bien, encantado de estar con ustedes. El Instituto de Altos Estudios Europeos es una organización con un espíritu público y sin ánimo de lucro que nace de las cátedras Jean Monnet de la Comisión Europea. Por decirlo de alguna forma, somos ese instrumento de los proyectos europeos para abordar esos proyectos, esos ámbitos más emblemáticos de la cooperación política entre la Unión Europea y América Latina. Luego, por lo tanto, lo que trabajamos principalmente son esos proyectos vinculados a la política de paz, a la política de desarrollo, liderazgo, gestores, etcétera, etcétera. ¿Y qué están haciendo en Colombia en este momento? Para nosotros Colombia es uno de los objetivos prioritarios en América Latina. El gran ámbito de la cooperación política de la Unión Europea se centra justamente en este país. El Instituto de Altos Estudios Europeos, digamos que ha gestionado esos proyectos más sensibles dentro del liderazgo de la cooperación de la Unión Europea. Hemos gestionado ese proyecto tan controvertido de los gestores de paz, intentando transformar esos actores de la violencia en actores normalizados institucionalmente. Hemos abordado con la Corte Constitucional el acompañamiento internacional en la política de desplazado, el cumplimiento de la sentencia T025. Hemos sido uno de los relatores fundamentales en las audiencias públicas que ha realizado la Corte Constitucional. En este ámbito estamos realizando también un ámbito formativo importante, un bloque formativo importante que tiene que ver con la ciencia política y liderazgo democrático. El hecho de que hoy esté en Colombia la mayor autoridad en la ciencia política mundial en el estudio de los sistemas políticos en América Latina es justamente ese ámbito formativo que también desarrolla el Instituto de Altos Estudios Europeos, muy vinculados con esos objetivos prioritarios de la cooperación europea con Colombia. Gustavo, con tu experiencia, ¿cómo están en este momento y para dónde van las relaciones de una Unión Europea en crisis económica con una América Latina en crisis política? Miren, yo les diría que probablemente siempre se dice que nos toca en esa relación, en esa larga pero a la vez complicada relación entre Europa y América Latina, siempre nos ha tocado manejar momentos muy difíciles. Especialmente, yo diría que el momento que estamos viviendo es especialmente difícil, no exclusivamente por la crisis económica y financiera que tenemos que administrar, aquellos elementos más sensibles a los intereses de América Latina dentro de la Unión Europea, pues estamos hablando de Portugal, España, Italia, los países del sur, sino también muy probablemente porque existe un agotamiento de la agenda que ha vinculado históricamente a la Unión Europea y a América Latina. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen instituciones como el Instituto de Altos Estudios Europeos? En este momento de gran dificultad económica y presupuestaria y de agotamiento de la agenda política histórica que ha vinculado a la Unión Europea y América Latina, el Instituto tiene y sirve de acicate para renovar esa agenda política en temas como los que hoy nos traen aquí. Abordar los problemas fundamentales de la crisis de la democracia, cómo apuntalamos un proceso de paz como el que estamos viviendo en este momento en Colombia, que desde el punto de vista de la comunidad internacional requiere todos los apoyos para que efectivamente prospere y llegamos a esa paz después de 40 años de conflicto en este país. Esto es, el Instituto va apuntalando, va ganando espacios de participación política en esa relación Unión Europea-América Latina. Podría decirse que en los últimos 20 años, precisamente en el sentido que mencionas, el gran interés de Europa, la Europa occidental, era precisamente incluir a Europa del Este. Y en los últimos años pareciera ser que su interés estaba más centrado en el norte de África. Aparte, es posible mejor que en esta nueva temporada Europa pueda voltear sus ojos hacia América Latina. Miren, yo les diría que tenemos que administrar un problema crítico dentro de la Unión Europea. Y es que desde finales de los años 80 la Unión Europea ha vuelto sus ojos hacia su ombligo, ¿no? hacia sus problemas. Estamos dedicados y volcados a solucionar
primero la integración a 20, luego la ampliación a 27 estados. Ahora administrar una crisis económica financiera y una crisis social que nos devora. Les diría que el gran problema de Europa en este momento es justamente ese. Y es cierto que América Latina, desde ese periodo de finales de los 80, ha pasado a un segundo plano dentro de los intereses de la Unión Europea. El objetivo fundamental que tienen instituciones como la nuestra es que América Latina siga ocupando un lugar central dentro del interés político de la Unión Europea, al menos en aquellos programas que tienen que ver con los modelos de desarrollo, con los modelos de paz y sobre todo con los modelos de integración en el continente latinoamericano. Gustavo, para finalizar, esa tensión entre estados nacionales en Europa y la Unión Europea, ¿quién la va a ganar al final? Mire, yo les voy a decir que el proceso de integración europea nos ha explicado, nos ha enseñado muchas cosas, pero les diría a todas las personas que lo ven desde los ojos ajenos, ¿no?, desde fuera, que la Unión Europea ha tenido que administrar situaciones de crisis terribles. Estoy pensando ahora mismo en la crisis de principios de los 60, de finales de los 80 o incluso la crisis que estamos administrando en el momento actual. Y lo que han demostrado siempre las experiencias de crisis dentro de la integración europea es que eso nos va a hacer más fuerte. Luego, por lo tanto, yo creo que en esta situación crítica que estamos administrando no va a ganar la integración frente a los Estados, sino que yo creo que va a ganar la integración junto con los Estados. No se puede entender la integración sin los Estados y mucho menos se puede entender en este momento, y más en Europa, los Estados sin ese inmenso espacio de integración, de paz y de prosperidad y de bienestar social que ha sido la Unión Europea. Muchas gracias, Gustavo. Nada, encantado.